La verdad que terminé la entrevista de Mindalia y si bien prima fue también impulsada por vos, o sea, para los que no nos conocen somos primas y aunque no nos hemos conectado por mucho tiempo, el día que nos encontramos coincidimos en el camino y empezamos a trabajar juntas con algunas ideas y bueno, en algún momento se dio formalizar la idea y eso Sí. es lo que estamos compartiendo ahora con ustedes y vamos a seguir trayéndole mucho contenido de valor. Y ¿sabes qué? Estaba así esas cosas sintonizando mientras sigue llegando la gente, que cuando hice la charla taller en Palermo, Ajá. también tuviste como un haz de luz ahí, estuviste iluminando el camino, como, bueno, dale, si preguntás ahora, también fue por una invitación tuya que fuimos a ver a Ana María Bobo, y, y esta vez te comenté como al pasar y me dijiste, pero chequealo, fíjate, y wow, ¿cómo es? A veces le contaba a mis alumnos, porque eso lo tomé para una clase, hablaba de lo que es tener un sesgo cognitivo. A veces tenemos un sesgo cognitivo que llegan las propuestas, o sea, el campo se te abre y no las ves, o sea, no estás disponible, ¿no? Para Claro, distinguirla. Después que surge la distinción, quizás lo puedas ver como una posibilidad, pero antes no, o sea, dentro de mi radar esa posibilidad no estaba, o sea, no claro. estaba. Así que, evidentemente, tenía un sesgo cognitivo bastante, eh, no sé, bastante, no sé, No, bastante limitado en el momento ese porque eh, la vi pasar, pero no, o sea, sentí algo, pero lo dejé pasar. Y después que me dijiste vos recién, como dije, ah, bueno, a ver qué es, cómo es. Y, y en esas inquietudes de lo que será, de cómo será, fui muy honesta con Yolanda también, de que, bueno, como había que hacer una donación para poder estar en la claro, plataforma, nosotros somos de Argentina, euros, para nosotros simboliza ahorros nuestros, porque es verdad. Entonces, claro. si bien yo sé que este camino te lleva a invertir en tu crecimiento, porque esto también es dar mucho a los que me escucharon hoy, di un montón para los que me No, escucharon. pero primero que la charla estuvo excelente, a los que están ahí, nos están escuchando y quienes vayan a ver después, los invito a que entren a verla, está en el canal de Lore de YouTube y bueno, no sé si la irás a subir por otras redes también. Súper No, no excelente con tengo mucho. permitido eso, pero sí Ah, tengo compartir algo como para enviar, hacer como para que sepan que existen, porque compartí muchísimo valor, di tips, di un reto, o sea, la verdad que me preparé para ofrecer y dar lo mejor. sí, Y bueno, es como, wow. claro, Me pasó como cuando presenté el libro, hice la charla, después como que, ay, Mare, no sé cómo decir, ya pasó, o sea, extasiada, sí. Lili, sí, muy buena, gracias Lili. Lili es alumna de las clases semanales de entrenamiento de la atención, más herramientas de crecimiento personal. Bueno, es seguidora de Mindalia y escucha, o sea, consume, porque después de todo eso hablé con la representante que me estaba proponiendo, o Ajá. sea, liderar la propuesta y bueno, acompañarme hasta luego llegar a Gonzalo, que es el entrevistador, la producción. Entonces, mucho trabajo, ¿no? Y ellos me decían, pero, o sea, Mindalia es número uno en Latinoamérica, me dicen, Sí, lo que vos hacés, Lore, me dice, así que quédate tranquila porque aunque no conozca la plataforma, somos número uno en Latinoamérica y estamos queriendo ir más allá todavía. Así que dije, wow, bueno, es sí, una gran señal, vamos por ahí. Estaba el sí, sí. farolito que también lo uso para... Estaba el farolito ahí, así que a seguir la señal y bueno, gracias a vos también, prima, así que bueno, gracias, No, gracias, yo gracias. simplemente les cuento, estábamos un día hablando con Lore y de pronto ella me dice, no, que me mandaron un mail de Mindalia y lo dejo pasar y yo, Mindalia, pará, les digo, o sea, Mindalia es Mindalia. Y bueno, ahí Lore se puso a averiguar y se concretó. Maravillosamente hoy se concretó y está, los vuelvo a invitar, está la charla y bueno, en la plataforma de Mindalia seguro la pueden ver, así que vayan y véanla porque van a tener muchísimo contenido de mucho valor, ¿sí? Bueno, sí, después me cuentan, me escriben.
me gustaría saber también si de Munro al mundo. Así es, Sí. Lili, vamos de Munro al mundo. Así es, Lili, gracias. Y bueno, el tema de hoy es el segundo vivo de este ciclo de vivos que tenemos propuestos. Es, a ver, inglés, porfa, guarden el vivo que no puedo estar hoy. Ah, bueno. Bueno, sí, sí, va a Sí. quedar en el feed de Noé y yo también voy a compartir un poquito y después lo subiré a YouTube. Así que lo vas a tener Vos por... cruzá los dedos que yo sepa guardarlo. Bueno, si no te voy a explicar, porque si no lo guardas ahí, después te explico cómo recuperarlo. Hoy quiero decirle que hoy es un gran, gran cambio para mí y está muy relacionado con lo que estamos por ver hoy. Sí, exacto, exacto. El cambio es constante y es incesante, imparable. Y bueno, una de las cosas que, grandioso el entrevistador de Mindalia, argentino, y la verdad que estaba utilizando todos, o sea, la verdad que las funciones cognitivas estaban a full, las metacognición con cómo usaba la atención, eran muchos canales que tenía abierto y hasta le mandaban preguntas por teléfono que las escuchaba Wow. y tenía que seleccionar las preguntas. La verdad que genial, Gonzalo, genial. Así que bueno, si pueden, vayan a ver la entrevista después o escúchenla en algún momento mientras están caminando en la plaza, por ejemplo, también. Pueden estar cocinando y escuchando este vivo, la entrevista, el vivo de la semana pasada, y van sumando, porque la verdad que hay como mucho contenido de valor para impulsar el crecimiento tanto personal, espiritual y profesional de ustedes y de quienes, si nos recomiendan, que nos den mucho amor, si nos ponen corazoncitos, esto nos va a ayudar a que estemos más visibles. Todo es de gran valor para nosotras. Cualquier, no sé, un me gusta ya es grandioso, Sí. porque también nos ayuda a llegar a otras personas. Bueno, buenas tardes a quienes están llegando ahora, que estoy viendo que hay algunas personas que también están llegando, así que Ahí está Tade, Tade también. ahí está Tade, recién llega, ¿Quién, sí, sí. Ay, quién será Tade? ¿quién será Tade? Ahí está mi coequiper Ferrero, Tadeo, que me faltó, o sea, yo sentí siempre está conmigo, ¿no? Pero hoy en la entrevista estaba sola, o sea, me ayudó a Claro. preparar todo y estaba sola, y es como que, wow, estaba sola. Y yo estaba trabajando, haciendo otras cosas importantes, pero bueno, había que poner mucho impulso y valor y, y salir al mundo. Sí, salió hermoso. Así que bueno. El tema de Bueno, hoy, volvemos al tema de hoy. sí, les El tema de contamos. hoy. El tema de hoy, nosotros le pusimos de título El cerebro, tu mejor aliado en las fases del cambio. Así, ese título. Y cuando estábamos hablando con Lore, pensábamos, bueno, que ya Lore lo viene repitiendo un montón, esto que estamos en un constante cambio y lo que implica para nosotros los cambios constantes que estamos viviendo. Y si no, miremos hacia marzo del año pasado, cuando de alguna manera todo lo que conocíamos cambió. Y ahí la pregunta, si cada uno nos hacemos esta pregunta, desde que esto pasó, lo tomemos como ejemplo nada más, ¿cómo vengo respondiendo a ese cambio? Por no decir reaccionar. ¿Qué hice después de ese cambio? ¿Cómo lo tomé? Porque si nos vamos un poquitito más adentro, todo esto tiene, podríamos decir, como una explicación que podría darse de manera científica, extraída de estudios de diferentes temas. Y cuando hablábamos con Lore, ella me comentaba que había, que es lo que les quiere compartir, es ahora que les vamos a estar compartiendo, que desde una mirada, desde la psicología, podríamos decir que hay ciclos de cambio. ¿Es así, Lore? Hay fases, o sea, esto, mientras más claridad le mostramos al cerebro, ¿qué pasa? No, ella les va a estar explicando un poquito más la parte fisiológica en esto de los sistemas, eh, y es muy importante para reducir la resistencia al cambio, que siempre vamos a tener los seres humanos, o sea, es parte natural de la experiencia de vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer para
ayudarnos a transitar ese cambio con menor resistencia. Porque, por ejemplo, yo me imagino que si están escuchando un vivo de crecimiento personal es porque quieren mejorar en algún aspecto de su vida, porque quieren llevar su vida a otro nivel, y si ya están en otro nivel, quieren seguir subiendo de nivel porque ya encontraron el gusto de la vida y lo placentero que es trabajar con uno mismo y seguir expandiendo nuestro potencial. Y si no, y si están acá por curiosidad, bueno, esta creo que es no sé, una clase inicial de cómo cambiar o de cómo ayudarnos a cambiar con menor resistencia. Y hay muchos estudios científicos de los cuales uno me llamó la atención porque es un estudio de cómo se comporta psicológicamente el cerebro ante el cambio, ante el cambio. Y reconocieron 6 fases comunes que todos los seres humanos experimentamos al momento de realizar cualquier cambio. Y podemos hablar de una dieta, porque es un cambio de hábito muy potente. Podemos hablar de empezar una carrera nueva, podemos hablar de cambiarnos de casa también, porque también es todo un proceso. Y cualquier cambio, o podemos hablar lo que está pasando en el mundo a raíz del COVID, a raíz de que llega un virus y por ese virus todo lo que conocíamos empieza a cambiar. Entonces, ante eso, el cerebro psicológicamente o sea, atraviesa 6 fases. Y mientras más claridad le podamos dar nosotros, nosotras, al cerebro de esos procesos, mejor nos va a acompañar. Y acá se conecta con el cerebro. ¿Sabías que es tu mejor compañero de viaje? O sea, porque si sabemos verdaderamente relacionarnos con el cerebro a favor de lo que nosotros queremos, y para mí eso se llama claridad. El cerebro, sobre todo cuando entiende lo que vos querés, porque esto es como enseñarle a un, no sé, a un nene de 3 años algo nuevo, y mientras mayor claridad tiene, mejor nos acompaña. Claro, Menos resistencia pone. Así que vamos a ir viendo y quédense hasta el final porque cerca del final les voy a estar contando de esas 6 fases. Mientras tanto, le vamos a ir explicando y fundamentando, también compartiendo cómo pueden impulsarse ustedes en esos cambios, o si hoy están en una situación en la cual quieren cambiar algo, lo que sea, esto les va a servir y se pueden impulsar para lograrlo. claro. Mientras te escuchaba pensaba que para tener claridad también es sumamente importante aprender a entrenar nuestra atención, porque donde ponga la energía va a ser lo que voy a hacer, lo que voy a ver, lo que voy a registrar. Tal cual. Bueno, de hecho, de lo que hablábamos, vos me decías también de la corteza prefrontal, que es el director de la orquesta también que se lo conoce. Entonces, yo la atención la tomo también como el director de orquesta. O sea, la atención define, decide y concentra, amplifica y todo lo que somos. O sea, es la energía de todo lo que somos. Y a esa Claro, energía, a través de la atención, la vamos poniendo en diferentes lugares, y por eso a veces, o sea, tenemos el poder de construirnos o de destruirnos. De manera inconsciente o de manera consciente es lo que estamos haciendo todo el tiempo. Así que gracias por traer la atención. De hecho, yo me dedico a eso, pero eh, me parece súper, a ver, ¿cómo te puedo decir? Súper profundo el significado que tiene la atención, y no le estamos prestando atención a lo verdaderamente importante de nosotros como recurso para mejorarnos, para llevarnos claro, a otro nivel de existencia, de experiencia de vida sobre todo. claro. Y tomo esto que vos decís, que la atención, ¿cómo podemos entrenar la atención y de dónde podríamos decir que sale esta capacidad que tenemos nosotros de prestar atención focalizada en algo? Es justamente de la corteza, de la neocorteza, que es la última, ya lo vamos a conversar, que es la última estructura que se formó en términos evolutivos.
Dentro de la neocorteza existen unas estructuras que se llaman lóbulos prefrontales, que son quienes le dan al cerebro las funciones que se denominan ejecutivas. Dentro de estas funciones ejecutivas está justamente la de poder prestar atención en forma focalizada, porque de alguna manera nosotros estamos prestando atención, pero en forma inconsciente, una atención que nos conecta con lo que sería la supervivencia, es una atención que no consume mucha energía, pero cuando entendemos que tenemos la capacidad de prestar atención de manera selectiva, de manera focalizada, ahí entra en juego estas estructuras que se encuentran en la neocorteza y que son las que me van a permitir justamente focalizar la atención en algo, dirigir mi atención, mi energía en una determinada cosa. Pero estas estructuras, si tuviéramos que, por ejemplo, contar un cuentito, podríamos decir que esas son las últimas que aparecieron, porque si miramos mucho, mucho tiempo atrás y describimos al cerebro en términos evolutivos de cómo se fue formando, cómo se fue desarrollando a medida que el tiempo fue pasando, y cuando les digo tiempo es mucho, mucho tiempo, hablamos de millones de años, podríamos decir que, y acá hago énfasis, que es simplemente en términos evolutivos, nosotros contamos con algo que se denomina cerebro triuno. No significa que tenemos tres cerebros, significa que hay una teoría desarrollada por un médico que se llama Paul MacLean. Este señor, para describir la evolución del cerebro, utilizó el término cerebro triuno, que nos habla de tres sistemas cerebrales. El primer sistema cerebral y el más antiguo, que data de hace 500 millones de años atrás, o sea, hace un montón, es, por así decirlo, el que se ocupa de las cosas más básicas, de las que nos conectan con la supervivencia, con nuestro sentido de cuidar nuestro territorio, nos conecta con el sentido de la reproducción como especie, con el sexo, con el hambre, con el sueño. Este sistema básico es súper importante. Los tres sistemas que les vamos a contar son muy importantes. Este es el más antiguo y si hablamos en términos de respuestas o reacciones, es el que reacciona. ¿Sí? A medida que fue pasando el tiempo, como especie comenzamos a evolucionar sobre este primer sistema, que se llama reptiliano, que es el más básico, fue creciendo otro, fue desarrollándose otro, que es el sistema límbico. Y fue cuando como especies nosotros comenzamos a formar vínculos. Este sistema límbico es donde se desarrollan o se llevan a cabo donde se despiertan las emociones. Y también, si hablamos en términos de respuestas o de reacciones, es el que reacciona. Y por último, mucho tiempo después, hace solamente 100.000 años, nuestro cerebro no es tan nuevo como no es tan viejo como pensamos en realidad. Si vemos la línea histórica, tiene 100.000 años, la última versión que tenemos. Tenemos un cerebro que se actualizó hace 100.000 años. Y esta última capa, por así decirlo, es la neocorteza. Entonces, acá la invitación es a que entre todos pensemos, si hay algo que se formó hace 500 millones de años atrás y otra estructura que se formó hace solamente 100.000 años atrás, ante algo que suceda a mi alrededor, ¿cuál estructura se va a encender primero, por así decirlo? ¿Cuál estructura es la que ya está, digamos, entrenada a gastar la menor energía posible? Y nos acordemos que el cerebro es un excelente conservador de energía. Es excelente. O sea, el cerebro va a usar las partes del cerebro justamente que menos energías gastan. Entonces, si en términos evolutivos hay una estructura que durante mucho tiempo nos sirvió, durante mucho tiempo nos mantuvo vivo, que eso es
es primordial para el cerebro, esa va a ser la primera que se va a encender. Y Sí, bien. esa, Eh, bueno, termina esa parte, porque iba no, a no, hacer una dale, pregunta. dale, dale. Bien, ahora, ustedes que están del otro lado ahí escuchando, ¿les interesa lo que le estamos contando? ¿Les parece importante conocer la estructura de lo que somos? Porque el cerebro es, wow, o sea, tiene un potencial que hasta el día de hoy no conocemos de manera, creo que podríamos llegar a conocer ni el 50% de todo lo que puede llegar a ser el cerebro. Entonces, también pasa que hoy, por lo que veo, la falta de compromiso en Mm, estudiar un poco más para desarrollar eso que es mi cerebro, nos estaría faltando como para difundirlo más a todo esto. Cuéntenos, me gustaría saber si a ustedes les interesa conocer el cerebro, si conocen sobre el cerebro, si estuvieron trabajando en ustedes mismos en relación a mejorar las funciones del cerebro, si nos quisieran. Gracias, Lili, totalmente re total. interesante. Gracias, gracias, gracias. Lili es un ser que trabaja mucho en ella misma y tiene un bagaje de conocimientos en este camino muy grande, así que gracias, gracias, valoro mucho tu compartir. Y bueno, no es lo que estabas diciendo, o sea, eh, por la lógica, y sí, o sea, tenemos más desarrollado la parte primitiva del cerebro. Y lo otro es prácticamente un niño que está aprendiendo a caminar y son las funciones superiores. Y creo que también por eso es que necesitamos entrenarnos para poder acceder a esas funciones. También es un Claro. reto como humanidad entrenarnos para subir el nivel como humanos. De hecho, se está hablando de un superhumano. Y yo creo totalmente en ese superhumano que lo nombra todo el tiempo Joe Dispenza. Y hay otros libros de magia aplicada que ya los había leído y te estoy hablando de cuando tenía 18 años, hace como mucho, 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 mucho tiempo. Eh, No hace tanto. hablaban de un ultrahumano. Y de Claro. hecho, hay experimentos que no entré, o sea, nunca a la CIA, pero hay gente que sí saca esos experimentos hechos en la CIA y en otras asociaciones gubernamentales internacionales, donde se hacía experimentos con humanos para ver hasta dónde llegaba la capacidad del potencial del cerebro. Claro. Entonces, no es algo que, si bien es la parte nueva, primitiva, no es algo que el ser humano no pueda desarrollar, no es algo que esté muy lejos de cualquier ser humano. Es algo que solo es determinarnos y decir, bueno, a ver, voy a empezar a determinarme, a conocer más del cerebro, a entender qué es la parte primitiva, a entender cuál es lo más nuevo, qué es el sistema límbico, qué puedo aprender de mí en relación a lo que está diciendo Noé. ¿Qué puedo aprender de mí en relación a lo que está diciendo Lore? Porque, como le digo a mis alumnos también, o sea, si esto no lo aterrizan a ustedes, va a quedar como una información, pero no va a pasar ni siquiera por el cuerpo, no va a generar autoconocimiento, no va a generar nada, porque después desaparece, como hablábamos también en el primer vivo. Así que la invitación es que este contenido lo aterricen a ustedes. ¿Cómo se ven en ese modo reactivo? ¿Son más reactivos en el día a día? ¿Cómo Claro. se ven utilizando las funciones superiores? ¿Las usan? O sea, las tienen como distinciones, como decir, ay, bien, quiero usar las funciones superiores del cerebro, quiero dejar de ser reactivo, quiero comenzar a transformar mi vida en relación a este conocimiento que me parece súper poderoso y ¿lo ven en ustedes? O sea, son cosas muy importantes, preguntas que los pueden verdaderamente ayudar a salir de la zona de confort. Claro. La zona de seguridad, como la llaman muchos autores. Y traigo esto que vos decís, me hizo acordar a una de las frases que usa justamente Joe Dispenza, que él dice que el conocimiento es para el cerebro, para la mente, y que la experiencia es para el cuerpo. Se hace justamente experiencia de verdad cuando lo pasamos, cuando lo hacemos, cuando simplemente comenzamos a cuestionarnos estas cosas que vos decís. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy respondiendo o estoy reaccionando?
Cuando comienzo a identificar cuáles son mis actitudes ante determinados hechos. Tal cual, tal cual. Y eso, miren, yo creo, creo totalmente, a ver, yo creo y descreo muchas cosas a la vez. ¿Y qué quiero decir con esto? Me gusta cuestionar todo. Bien, la ciencia trae esto, pero la ciencia muchas veces anteriormente traía y va a seguir trayendo cosas que a la larga se va a caer porque no va a terminar siendo verdaderamente real, ¿sí? Posible. Y esto también puede llegar a transformarse más adelante. Pero por un lado, mi trabajo se enfoca en ingeniería del ser humano y una de las cosas es ver cuáles son los recursos humanos, ¿sí? Por un lado, como humanos tenemos ese super cerebro, ¿sí? O el cerebro que lo podemos usar como un super cerebro, entendiendo justamente eh, esas tres partes que son esenciales entender para gestionarnos a nosotros mismos en la vida diaria. Pero si queremos más de eso, también tenemos recursos espirituales que van Claro. conectados a energía y a una comprensión totalmente amplificada de lo que estamos diciendo. Y eso de que el cerebro, por ejemplo, economiza energía es súper real y si nos ponemos a observarnos, nos vamos a dar cuenta con qué actividades se nos va la energía y con qué actividades no. Pero por otro lado, el aspecto espiritual, el aspecto trascendental, regenera, restaura, recalibra, retroalimenta y hace muchas funciones con esa energía. Entonces, o sea, es entender lo humano y si lo queremos llevar a otro nivel, también podemos. Así que es permitirnos primero conocer cómo gestiono lo humano. Estamos siendo humanos. Y no es, interrumpime cuando esté hablando, cualquier cosa, pero quería decir algo en algo que está relacionado con lo que dijo. Los otros días lo escuchaba a Sadhguru, y Sadhguru dijo algo, no sé si alguien que está acá lo escucha a Sadhguru, pero es algo que yo pienso mucho, pero cuando lo dice él es como, wow, ¿entendés? ¿Alguien vio alguna vez un alma caminando, trabajando? ¿Alguien vio un espíritu haciendo cosas? No. Es el humano el que lo tiene que hacer. Es el humano el que se tiene que gestionar. Es el humano el que tiene que aprender a gestionar el humano. Y Claro. después acceder a lo trascendental para ir más profundo en la vida. Pero queremos ir al alma, queremos ir a lo trascendental, sin hacer nada con lo humano. Entonces el humano se queda en víctima, se queda en esa pequeñez que de verdad somos tan grandiosos, grandioses internamente, y, y es esa parte creo que estamos tratando de explicarle, lo humano, lo grandioso que es ser humano, y si a eso lo llevamos a otro nivel, creo que primero tenemos que empezar por acá. Claro, tal cual. La otra vez escuchaba a Mario Alonso Puig que decía que difíciles de alguna manera a veces podemos llegar a actuar. Decía que a veces sabemos qué es lo que nos va a hacer bien y cuando comenzamos a accionar sobre eso que nos va a hacer bien, cuando comenzamos a cambiar nuestras actitudes para llegar hacia eso que nos va a hacer bien, ante alguna falla, ante alguna incomodidad, decidimos dar un paso hacia atrás, porque nos sentimos más cómodos o nos sentíamos mejor estando en nuestro estado pasado, digamos, por más que no era el que queríamos, más que accionando hacia aquello que nos va a hacer bien. Y él explicaba que, bueno, esto es algo que también después nosotras lo vemos a mayor profundidad, pero cómo nuestras células se hacen adictas a ciertos químicos que nosotros mismos generamos. Esas células, cuando vos empezás a cambiarle el entorno, por más que el entorno sea muchísimo más favorable, al principio tienen resistencia, porque las estás sacando literalmente de lo que venían consumiendo todo el tiempo. Entonces comienza un proceso de depuración, por así decirlo, y que la célula está en shock. Por ende, todos estamos en shock. Es como, y él ponía este ejemplo que yo lo vi y en algún momento de mi vida también lo viví, cuando estás haciendo una dieta, venís comiendo comida chatarra que no te hace bien, de pronto la dejás a esa comida y comenzás a comer comida saludable que te va a hacer bien.
Dice, ¿cuántos de ustedes en ese proceso, en ese salto de dejar de comer comida chatarra, comer bien, no se sintieron mal comiendo bien? Claro, y es cierto. A Tal mí me cual. pasó, conozco mucha gente que cuando hizo ese cambio se sentía mal porque el cuerpo comenzó a reordenarse y en ese reordenamiento la célula comienza a ver otro entorno. Necesita volver a acostumbrarse a este entorno que en definitiva le va a traer mejor bienestar a la larga. Pero en ese momento es como, epa, ¿qué pasó? ¿Dónde está Tal la gente que yo conocía? Claro, Bueno, qué bueno lo que estás trayendo, Noé, porque todo cambio al principio, o sea, es como está el círculo de la zona de confort, que se lo llama zona de confort, como decías algunos autores de seguridad, que no necesariamente es una zona en la que estamos bárbaros o nos sentimos felices, sino cómodos por lo conocido. Estamos en un lugar conocido. Y hay un estudio que dice y muestra en estas fases del cambio que salir de esa zona, imagínate como lo que estabas diciendo, a veces quedamos como en shock y nos cuesta movernos o tomamos la decisión de retroceder en la decisión que tomamos para ir hacia ese cambio que tanto queremos, porque hay un momento del proceso del cambio donde hay un miedo más grande que el miedo a quedarte en la zona del cambio, que es el miedo a lo desconocido y a la nueva adaptación, esta adaptabilidad que si bien el cerebro tiene o sea, la función de la neuroplasticidad, estamos acostumbrados celularmente, hasta ese día que decidimos cambiar, a un cierto estado de ser que es cómodo, por más que no nos guste, a un cierto lugar, y eso es epigenética, o sea, la podemos cambiar, la podemos moldear, pero de acuerdo al contexto nos constituimos también internamente. Entonces, eso, movernos de ese lugar es pesado, necesitamos muchísima, pero muchísima energía. Por eso para mí el entrenamiento de la atención es clave en este proceso y en cualquiera, pero sobre todo porque cuando accedemos a lo trascendental, no solo nos queda el 5% de energía de la conciencia, de verdad que podemos tener mucha más energía para impulsar ese cambio, porque traemos otra conciencia. Pero para estar desde lo humano humano, esto es muy importante. Saber que también cuando nos vamos a mover hacia algo nuevo, va a existir un espacio en el cual vamos a tener quizás un miedo intenso a lo desconocido. Si nos animamos a ir un poquito más, trascendemos eso, el camino se hace más liviano. Y es como permitirnos, cómo nos hablamos. claro, Ahí el lenguaje es clave. claro. El diálogo interno, ¿qué me estoy diciendo? Sí, ¿Cómo estoy interpretando lo que estoy por hacer, no? Porque claro. no es lo mismo, por ejemplo, cuando sucedió esta pandemia, el lenguaje es tan importante, el lenguaje hace que se abra, bueno, es el equipo de fútbol, ¿no? O sea, es como que hay como dos equipos, o dos equipos que tenemos, uno que nos quiere dar cosas y el otro que nos quiere quitar cosas, ¿entendés? O sea, y de acuerdo a cómo nos decimos, por ejemplo, si hacemos una pregunta que dice, ay, yo creo que no podré con esto. ¿Entendés? O sea, creo que esto es mucho para mí, ¿entendés? O sea, listo, es mucho, cerradas todas las puertas. Ahora, si yo digo, ay, ¿cómo podré con esto? O sea, cambia y se me abren ciertas posibilidades para que yo pueda ver otras cosas. No es que Dios va a bajar y nos va a hacer todas las cosas o van a Claro. aparecer ángeles de pronto y nos van a... Pero si hay una energía adicional y se ve en esta parte evolucionada del cerebro que empiezan a accionar la metacognición, las funciones superiores, los procesos creativos, y hasta podemos subir un poquito más de nivel si entrenamos la atención en ese proceso, y de verdad que hacemos magia a veces en ese proceso. O decimos, wow, wow, o sea, yo creía que esto no iba a pasar y de pronto empiezan a pasar cosas que no te las esperabas, pero es porque te pudiste mover hacia adelante y trascender el miedo. Claro. Y te queda otro registro también. Y hablando esto de que vos traes de los dos equipos
me parece re lindo ejemplo, re buena metáfora, esto de que cuando declaramos que no podemos, ya el cerebro lo toma como que no podemos. Y me gustó lo que usaste, que es como una pregunta, ¿cómo puedo hacer? O ¿cómo cambia? A lo que voy es cómo cambia cuando en realidad de ponerle una declaración de no puedo, lo pongo en forma de pregunta. ¿Cómo puedo llevar adelante esto? ¿O qué cosas necesito para hacerlo? ¿Con qué recursos cuento? Eh, ¿Qué recursos internos ya tengo? ¿Cuáles necesito adquirirlos? ¿Necesito pedir ayuda a alguien? Y ya muchos autores hacen referencia que cuando nosotros nos hablamos o cuando hacemos una pregunta, lo que dicen es que el cerebro comienza ya a buscar intuitivamente una respuesta. Se abre una laguna y hasta que el cerebro no llena ese espacio, no deja de buscar. Que me hace mucho sentido con lo que vos decís. Cuando nos ponemos, cuando accionamos, esto de comienzan a suceder cosas que tienen que ver con que ya trascendimos ese miedo. Y ese suceder de cosas, desde mi mirada, tiene que ver con el hecho de que estamos atentos a las posibles cosas que pueden suceder, quedamos atentos a las posibilidades, porque ante el hecho de hacernos esa pregunta, nuestro cerebro ya quedó atento, es decir, bueno, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo seguir? Bien, qué bueno lo que traes. Hay un sistema en nuestro cerebro, que también hablo bastante en clases de eso, que se llama sistema reticular ascendente. Ah, sí, el El SARA. sistema, sí, el SARA. Y es un radar, o sea, yo lo describo como un radar, o sea, el radar, o sea, vos ves algo o pensás en algo de una manera intensa, obviamente, con fuerza, ya sea para bien o para mal, y eso te vas a encontrar. Porque tu cerebro se va a encargar de mostrarte eso que estás pensando y sintiendo fuertemente. Y, y por eso, o sea, si sabemos usar nuestras funciones, las funciones de humanos, ¿sí? Y no estoy hablando de la parte espiritual, porque, ¿qué pasa? En este camino hay gente que a mí me pasó, he cultivado mucho solo la espiritualidad. Y, y de verdad que hay más que espiritualidad, pero cuando unís la espiritualidad con lo humano, ¡wow! Hay un abanico de posibilidades que me estaba perdiendo solo por enfocarme en una sola cosa. Y no digo que algo esté mal, digo que la integración, somos seres holísticos, holísticos. Y la parte humana es asombrosa, pero sin el intermediario humano, lo espiritual no existe. Entonces, si, imagínate, te dedicas a lo espiritual y de pronto empezás a trabajar lo humano, los recursos humanos, te volvés una antena, pero Claro, amplificada y súper potente de todo ese trabajo espiritual que ya venís haciendo. O sea, no es ir para atrás, es evolucionar incluso, porque estás claro. empezando a tomarte tan en serio y entendés que para que lo espiritual funcione, lo humano tiene que estar bárbaro. O sea, y eso está en todos los caminos. Y yo me daba cuenta, porque por más que trabajaba lo espiritual, un cuerpo enfermo poco puede ser. Claro. Muy poco puede ser. Y vos sabés, prima, cómo he trabajado para poder Sí, llevar este cuerpo a que entienda lo que es estar en salud perfecta. Pero si no lo lograba, me iba a quedar alimentando lo espiritual con paz interior, pero desaprovechando el potencial ilimitado que tenemos como humanos, que podía hacer entender a mi cuerpo y convencerlo de que tenía salud perfecta. Y es un reto diario, pero cada vez vamos mejor. Y tiene que ver con entender cómo podía cambiar desde el cerebro, cómo cambiaba la relación con mi cerebro, cómo cambiaba mi alimentación para purificar mi energía. O sea, son muchas áreas para integrar y todas yacen integralmente para funcionar en el cerebro. claro. Y de ahí la importancia de conocernos cómo funcionamos, porque Así es. todo está, es cierto y por ahí es como una frase muy usada, cliché, pero todo está conectado. Aunque no lo creamos, todo está conectado. Sí, está interconectadísimo. A Sara Adriana. Hola, Adri.
Van juntos, para mí lo humano con lo espiritual, totalmente, sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Y, y por eso, bueno, estamos con Noé compartiendo estas miradas integrales, porque nosotros cuando estamos compartiendo todo, la idea es vernos de manera holística y potenciada. Tanto la parte, todos, o sea, tenemos varios cuerpos, y no voy a ahondar en los 7 y hasta 11 cuerpos, porque como digo en mi libro, o sea, hay filosofías amplias para todo, pero sí podemos entender que tenemos un cuerpo emocional, un cuerpo mental, un cuerpo físico, un cuerpo energético, un cuerpo espiritual, y todos se pueden entrenar integralmente y por separado y después potenciarlo. O sea, es como, no sé, somos verdaderamente grandiosos los seres humanos, no sé. Ahí te saluda Adri, mira, pone hola mi querida. Hola Adri, te mando un abracito apretadito, llenito de luz. Gracias por estar, gracias por compartir este camino de crecimiento personal, espiritual y profesional también. Así que, y bueno, Noé, como nos estabas contando, ese que vos le llamás mucho, ese director de orquesta, ese director de orquesta, grandiosa charla, estoy aprendiendo mucho. Gracias, gracias. Y, Ese y director de orquesta está en la última estructura, por así decirlo, que se desarrolló con el tiempo, que es la neocorteza. Muchos autores llaman a los lóbulos prefrontales el director de la orquesta porque es el que nos da estas funciones superiores del cerebro, el que nos da las funciones ejecutivas, que son nada más y nada menos que la atención focalizada, el poder planificar a largo plazo, la autorreflexión. Ahora, ¿qué es lo que sucede y por qué hacemos énfasis en entrenarlas? Porque, como les decía, si pensamos en términos evolutivos, ¿cuál se desarrolló primero? El primero que va a accionar van a ser los sistemas más básicos, el sistema reptiliano, el sistema límbico. De hecho, desde que sucede algo, desde que hay un estímulo, el estímulo viaja en 125 milisegundos milisegundos, hasta los sistemas más básicos. claro. Y 375 milisegundos después van hacia la corteza. O sea, el estímulo llega a la corteza. El tema es que si nosotros no tenemos desarrolladas las funciones ejecutivas y nos hacemos víctimas de nuestras emociones, si nos dejamos atrapar, si no hay control, voy a reaccionar en vez de responder. Entonces, ¿qué puede pasar para poner un ejemplo así sumamente llano, por así decirlo? Voy manejando, me tocan bocina, me gritan de todo, ¿qué puedo hacer? Yo bajo la ventanilla y también te grito de todo. Ahora, eso porque ya reaccioné desde mi sistema más básico. Ahora, voy manejando, me gritan de todo, yo puedo mirar y decir, bueno, respiro, 2, 3 respiraciones, pienso, quizás tuve un mal día, no lo sé, pero soy yo quien elijo cómo responder, soy yo la que está eligiendo qué hacer. Cuando yo respondo gritando, insultando, ahí yo no estoy respondiendo, estoy reaccionando. Yo ya no estoy decidiendo por lo que podía hacer conscientemente. Entonces, esa es la invitación. Si nosotros somos capaces de entender que dentro de nuestro cerebro existen todas estas estructuras, que existe un camino corto de respuesta y un camino largo, y el camino largo requiere más tiempo, requiere entrenamiento, ahí la pregunta es para nosotros mismos, ¿quiero aprender a, a responder? ¿Quiero aprender a utilizar esas funciones que tengo en mi cabeza? Y esto simplemente fue un ejemplo que digo, bueno, quizás es algo de lo más común, pero como decías vos, Lore, esto, si aprendemos a usarlo, nos puede servir para cualquier cambio. Y acá tomo lo que escucho siempre que dice una de mis grandes mentoras, que es Grace, no simplemente los cambios que suceden y que
pasan a nuestro alrededor y de los cuales nosotros quizás no tenemos injerencia. Lo único que podemos hacer es elegir cómo responder. Pero también para ser nosotros mismos los generadores de cambio. Porque el cambio puede acontecer a nuestro alrededor y de ahí veo cómo reacciono o cómo respondo. Y también podemos preguntarnos, ¿qué quiero hacer? ¿Estoy bien así? ¿Qué pasa si acciono? ¿Y qué pasa si yo soy la generadora del cambio? ¿Sí? Wow, qué bueno, o sea, qué bueno ampliar la mirada de que no es solo también, eh, qué sé yo, mejorar mi aspecto físico, mejorar mi salud a través de, sino también, bien, estoy bárbara o bárbaro y quiero generar un cambio en el mundo que impacte muchas vidas de manera positiva. Eso también es verdaderamente moverte de una forma en la cual lo llevas al cerebro a transitar constantemente sus creencias limitantes. O sea, te enfrentas a tus propias paredes y decís así como eh, querer a tu casa, querer salir de tu casa sin abrir la puerta. Prácticamente te encuentras con paredes todo el tiempo. Y el cerebro está mapeado a través de nuestras creencias. Y esto de hacer un cambio, obviamente, tenemos que chequear las creencias que nos están limitando a movernos de donde estamos. Así que, wow, está muy bueno porque por lo general, la mayoría de las personas, y también me gusta ampliar esta mirada de que no tan solo podemos cambiar desde el dolor, sino también desde el amor. Porque cuando querés hacer algo grande, cuando querés ser generador o generadora de cambio, es muy probable que sea impulsado por el amor al mundo, por el amor a tu sociedad, por el amor a tu familia, por el amor a tus amigos, amigas, a la humanidad, al planeta, a lo que sea, al movimiento que te esté impulsando, está conectado a algo más grande que seguramente eh, esté conectado con el amor. Entonces también entender que quizás podemos empezar a cambiar transformando el dolor en amor y dejar de esperar a que algo nos duela o nos duela tanto que recién ahí empezamos a accionar para movernos. Entonces, está muy buena esa mirada y bueno, es, creo que Sí, difundir mucho el crecimiento personal, porque hay muchas personas que no conocen que existe el crecimiento personal y aceptan que lo que están viviendo es lo que hay. O sea, la frase es lo que hay, bueno, pero es la vida que me tocó, o bueno, mi vida es así, o él es así, ella es así, yo soy así. Entonces, ¿qué posibilidades de cambio puede haber con esas afirmaciones? O sea, no, es imposible moverte de una creencia limitante. Yo a veces también le digo a mis alumnos, imagínense que una creencia limitante es exactamente tener dos cadenas de los brazos y dos cadenas de los pies y estás amarrado a una pared y vos te querés mover hacia un lugar que el cerebro no te va a acompañar. ¿Por qué? De ninguna manera. no, y muy, sí, a ver, muy profundamente sabemos que no lo vamos a hacer, es como, bueno, esto, Mario Alonso Puig dice, entramos en la etapa de cumplimiento. Cumplo porque digo que lo voy a hacer y miento porque digo que lo voy a hacer y no lo voy a hacer. Lo voy a hacer, sí, tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. ¿No? Y ahora Y sí, que traes esto de las creencias, bueno, ya creo que varias veces lo dijimos, las creencias tienen un lugar en nuestro cerebro, por más que parezca extraño, en realidad una creencia es un pensamiento y eso es un pensamiento en nuestro cerebro está traducido como una red neuronal. Y ya que traías esto de las creencias limitantes y cómo las creencias le dan forma a nuestro cerebro literalmente, no es una manera metafórica de decir, literalmente nuestro cerebro tiene circunvoluciones, que son las redes neuronales, entonces. Y por otro lado pensaba que hay
bueno, vos lo debes saber también, que ya lo charlamos un par de veces, lo que se llama las creencias limitantes de posibilidad, de capacidad y de merecimiento. Esto de posibilidad es cuando creo que directamente no se puede hacer, algo que no, en este país es imposible emprender. Y doy por hecho que no se puede, no puedo yo, no puede mi vecina, no podés vos, no se puede. Imagínense el peso que tiene esto acá. Si yo Sí, o parto sea, de algo que no se puede. Y después sí, tenemos la de capacidad, las creencias limitantes de capacidad, de yo creo que otra persona lo puede hacer, pero yo no. Otros pueden, yo no. Ay, no entiendo cómo, no sé hacer vivos por Instagram, que es lo que me pasaba a mí. No entiendo cómo los demás pueden. Bueno, los otros pueden, pero yo no. Y después tenemos la de merecimiento, que esta sí hay que prestarle mucha atención porque por lo general las de merecimiento son las que más arraigadas están y por ahí las que más nos cuesta darnos cuenta de las cosas que soy realmente consciente de las cosas que creo que me merezco. Hay muchos casos de familia o qué sé yo, por ahí averiguando, eh, escuchás decir de gente que no se siente merecedora de tener un buen pasar económico o que en la vida le vaya bien porque a sus padres no les fue bien. Entonces, sí, ¿cómo puede ser que yo esté bien cuando mis padres no les fue bien? ¿O cómo puede ser que yo tenga plata cuando mis padres no tuvieron plata? sí, tal cual, tal cual, ¿no? Y a eso también, a medida que nosotros nos vamos constituyendo de acuerdo al entorno que nos está nutriendo, que de ahí nacen estas creencias limitantes y que son como, están muy arraigadas en el subconsciente. Y el cuerpo, o sea, el subconsciente está el automático y el cuerpo es la representación de ese subconsciente. Entonces, si, ¿cómo nos sentimos cuando no nos sentimos merecedores? Mal. ¿Cómo nos sentimos cuando no nos creemos capaces? Mal. ¿Cómo? O sea, a nivel inconsciente nos estamos sintiendo de manera automática mal. Por más Claro, que tengamos esas creencias limitantes, las estemos fundamentando con todo el intelecto, porque otra cosa que hemos no sé, puesto como wow es la parte del intelectual, y el intelecto lo único que hace es contarnos las memorias del pasado, lo aprendido. Lo nuevo está más allá del intelecto. Por eso eh, tiene que ver mucho con el contexto y entender que fuimos aceptando ciertos mandatos, ya sean sociales, familiares, porque terminan siendo mandatos esas creencias, como claro. inconscientemente no lo puedes poner en palabras, porque hay cosas que no nos cuesta poner en palabras, pero estamos sintiendo que quizás tener dinero es malo. Es malo porque la Claro. gente mala, o tener dinero trae problemas. Sí, Que eso es algo que lo escuché mucho en mi infancia y es algo que lo trabajo, o sea, trabajo muchísimo el tema del merecimiento y la relación con el dinero, porque, bueno, todo es una relación. Entonces, es también ir entendiéndonos cómo está mapeado nuestro cerebro, de dónde nacen las decisiones que tomamos para realizar qué cambios queremos realizar y cuáles son las decisiones que nos están impulsando y cuáles son las creencias que tenemos en relación a ese cambio, porque es clave para poder movernos hacia adelante. Y, y no sé si querés que ahora comparta, como para iluminar un poquito este camino del proceso del cambio, ya que vamos a llegar estamos llegando a una hora del vivo, las fases del cambio que psicológicamente todos los seres humanos transitamos. Y es bueno tener esa claridad para entender que lo que estamos sintiendo no necesariamente quiere decir que vamos mal, claro. sino que quizás todas, como explicaba Noé, o sea, todo eso que quizás estamos sintiendo como síntomas que experimenta el cuerpo por lo nuevo, porque de verdad que el cuerpo empieza a reaccionar a veces y empezamos a tener síntomas, dolores, y es
Y es una cuestión de empezar a entender que es parte del cambio. Nos estamos moviendo hacia otra frecuencia, otra vibración, a otro estado celular, y la vibración es un estado celular. Entonces se va moldeando nuestra biología y eso se va purificando, como contabas, también se va purificando nuestro cuerpo y nos vamos animando a trascender esas creencias limitantes y corrernos del espacio de ese miedo intenso a la incertidumbre. Porque, porque por más que no nos guste esa zona de confort o eso conocido, o no tener tanto dinero, o esas creencias limitantes que tenemos, de alguna manera es conocido y de alguna manera nos sentimos, ay, hasta bien en ese malestar. Sí, 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 lo digo porque alguna vez he estado ahí y es como, ay, Dios, quiero salir de acá, pero no, mejor esto, ya algo va a pasar que me va a ayudar. Entonces, sí, te cuesta moverte y te cuesta moverte y estás como ahí hasta que, bueno, tomás la decisión, decís, basta, 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 pero basta de esto, o sea, basta de decir basta, o sea, basta de decirme basta a mí misma y empezar a moverte. Y en ese momento empezás a ser valiente en conectar con toda esa fuerza espiritual, porque es una fuerza mental y espiritual que te sale cuando sabés que lo que vas a encontrar después de transitar ese miedo, que de verdad yo lo siento como un frío en el cuerpo, transpiración helada, o sea, un... Vamos a respirar. Respirar eso, todo esto. Y bueno, Dios, ¿qué estoy haciendo acá? creo que era por acá. Bueno, eso pasa y todos lo pasamos, esa parte del cambio es necesaria porque eso quiere decir que estamos venciendo la oscuridad de nuestro interior, estamos trascendiendo las creencias limitantes y estamos creando redes neuronales nuevas y debilitando las viejas. Entonces, estamos creando un camino nuevo en nuestro cerebro, no tan solo en la vida, en nuestro cerebro. Así que, bueno, para que más o menos vayamos iluminando un poquito más, tengamos en cuenta que tenemos la etapa de la precontemplación. A veces no tenemos mucha conciencia de que algo vaya, de que algo necesitemos cambiar. No nos damos cuenta de conectar esto de quizás lo que estoy haciendo es lo que me hace sentir mal. Quizás esto es lo que me hace sentir mal y andamos sintiéndonos mal todo el día o renegando o quejándonos mucho y no nos detenemos a, a contemplarnos. Claro. Entonces, ya cuando alguien nos diga, te estás quejando mucho, o te diste cuenta de que tal cosa, o quizás tal cosa que estás haciendo, o podés fijarte o chequear, cuando alguien ya te pueda decir algo de eso y a vos te haga eso ruido, empieza una etapa de contemplación. Empezás a contemplarte y a hacer las asociaciones que no estabas haciendo en relación a ciertas, no sé, ciertas acciones que a veces tenemos, a veces son hábitos inconscientes. Por ejemplo, si yo fumaba, eventualmente fumaba, y conectaba el fumar con la vida social. Entonces, de alguna manera, era mi amigo el cigarrillo, o sea, era loco. Entonces, por más que no me gustaba el olor, no me gustaba el sabor, y por más que después la ropa y lo que me quedaba, el sabor en la boca era, "Iu", por más, era mi amigo. O sea, y Claro. como era mi amigo, o sea, pero no era consciente de esa asociación y de que eso después me provocaba malestar. Y así con un montón de cosas que hacemos, a veces con la comida, a veces con las amistades, a veces con el trabajo, y así con un montón de cosas. Pero cuando empezamos a darnos cuenta que, quizás fumar es lo que me está haciendo mal y por eso toso mucho y por eso no están limpias mis vías respiratorias y por eso trabajo tanto en mis alergias y por eso empezás a contemplarte y a conectar las acciones con las asociaciones. Porque primero tenés esas etapas hasta que llegas a, es como ese basta de decir basta, ¿no? Decís, bueno, listo, hasta acá llegó esto, quiero ser mejor o quiero estar mejor, no lo voy a hacer más y sea como sea, me voy a preparar
para hacer ese cambio. Y acá es donde te tenés que agarrar fuerte, porque acá es donde estás en esa parte de, ay, ay, porque es cuando tenés que moverte hacia adelante. O sea, es el momento en el que, la preparación es el momento en el que te preparas con un compromiso muy fuerte con vos mismo, porque no es con nadie más el cambio, es con vos, tu bienestar y tu vida, y tomás la decisión. Y esa decisión firme de que lo vas a hacer. Y desde ese lugar es más probable que tengamos la energía para movernos por más que haya mucho miedo y lo vamos a transitar y lo vamos a pasar. Y después de eso, porque en esa preparación también es muy probable que busquemos un coach, un entrenador, una entrenadora, o todo lo que tenga que ver con el crecimiento personal, que nos ayude quizás a armar un plan de acción, una estrategia, porque de ahí a pasar a la acción quizás no sabemos cómo, quizás nos falten herramientas, recursos en la preparación. Estamos en una etapa de prepararnos para, y en ese prepararnos para es chequear que quizás no tenemos herramientas y por eso tenemos tanto miedo. Quizás no hemos desarrollado ciertos recursos en nosotros y por eso es tanto el miedo. Entonces, eso ya le va dando claridad al cerebro. Y el cerebro empieza a pensar, ah, quizás está bueno acompañar a este ser humano al cambio. Quizás este humano sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, ya empezamos a cultivar esa relación con el cerebro que decíamos en el vivo anterior de una manera clara, clara y afectiva, porque en esa preparación ya estamos cada vez más convencidos y más convencido el cerebro todavía de que es bueno ese cambio para nosotros. Entonces así vamos reduciendo la resistencia al cambio. No quiere decir que va a desaparecer totalmente, quiere decir que cada vez vamos a estar más preparados para ese cambio. Y después de eso viene la acción. Ya ese plan que hemos trazado, ya quizás tenemos el acompañamiento de un coach, de un terapeuta, o de una entrenadora, de un entrenador, de alguien que ya, quizás, porque es muy importante pedir ayuda muchas veces. Porque a veces necesitamos ese impulso, esa inspiración, o sea, o esas herramientas que no estamos teniendo para todo el camino. Porque nos vamos a enfrentar con tantos retos que tenemos muchas herramientas. Entonces, en el momento de la acción es empezar a realizar las acciones que ya tenemos planeadas y tener conversaciones que nos ayuden a, quizás esa forma de preguntarnos a veces nos limita, porque es como te decía no hace rato, o sea, depende de cómo nos preguntemos en el proceso, es a dónde llegamos. Depende de nuestra pregunta, cuánto avanzamos. Y eso es muy importante todo el tiempo, estar chequeando y hablar. Yo no estoy hablando de hablar con la mamá, con el hermano, con la pareja, con la amiga. No, o sea, ese tipo de conversaciones de verdad son geniales para el alma y son divinas. Pero un coach te va a hacer preguntas, un trainer en PNL te va a hacer distintas preguntas, un terapeuta te va a hacer otras preguntas. Necesitas salir de tu cajita de una manera evolucionada que te ayude a ampliar el campo de posibilidades. Y eso es clave en el proceso del cambio para que sea efectivo. Y después tenemos el mantenimiento, que ya cuando logramos es empezar a mantenernos en ese hábito, porque ya ahí ya hemos creado, hemos fundado una red neuronal que estamos cultivando, sembrado en nuestro jardín mental, ya hemos sembrado las nuevas semillas que estamos a través del mantenimiento, que es un entrenamiento constante, para cosecharlo a futuro el resultado, ¿no? Porque estamos trabajando. Tener claro el resultado va dentro de la preparación. La claridad del resultado que estamos buscando con ese cambio. Eso nos va a ayudar muchísimo a conectar con el resultado que queremos. Y lo último, la recaída. Esas son las fases del cambio. Y vas a decir, Lore, pero me contaste todo esto, me entusiasmé para contarme que la sexta fase es la recaída. Sí, somos seres humanos, les cuento por ahora, el alma y el espíritu, lo trascendental, es parte de esta vida, pero acá el ser humano tiene esa parte primitiva todavía que necesita tanto entrenamiento, porque la corteza prefrontal es un bebé. Y yo explico mucho que entrenar la atención, entrenar todas estas funciones superiores, 2 días que no lo hagamos, ya es mucho.
Claro, 2 días que no lo hagamos ya es mucho, porque ante los 500.000 años de un registro y un automático súper inteligente, o sea, súper creado con mucha fuerza, necesitamos nosotros todo el tiempo mantenernos en el camino, reeducando nuestra atención y obviamente forjando las redes neuronales que nos van a permitir utilizar esas funciones superiores. Pero también entender que si en esa recaída, si llegamos a la recaída, ¿no? Porque es bastante normal llevar a la recaída. Cuando llegamos a la recaída, si hicimos bárbaro todo el trabajo anterior, es muy probable que entendamos que esto era parte del camino y tomemos la decisión de que bien, hoy caí, me descanso hoy, pero mañana arranco de nuevo. claro. Es como una gran decisión porque ahí algunas personas vuelven a lo de antes, que por eso más del 80% de la población mundial trabaja de algo que no le gusta, eh, sufre de estrés y ansiedad un 40-50% y cada vez más, y así como hay muchísimas, o sea, es muchísimo, en la población mundial hay muchísimas, y tiene que ver con estas 6 fases que tiene psicológicamente el cerebro que transitar para lograr un cambio. Claro. Así que espero haberles arrojado luz y espero que con Noah le hayamos dejado mucho conocimiento de valor para que se animen a que por más que haya miedo, a que por más que estén todas estas fases que todos los seres humanos en común tenemos, logremos el cambio que deseamos. Claro, tal cual. Te escuchaba con esta última fase que es de la recaída. Para Noé, que voy Sí, a ver lo de Lili, que dice Lili acá, ¿cómo se ah, llama la etapa 4? ¿Podés enumerarlas al final otra vez? Lili, al final, después de la devolución de Noé, estoy enumerándolas para que las registres, cualquier cosa después pregúntame. no, bueno, lo mío es súper cortito. Me quedé pensando que en esta última fase de la recaída, si realmente transitamos las otras con mucha conciencia, con mucho compromiso, creo, y esto es una apreciación personal, que al recaer, por así decirlo, quizás sea más fácil tomar conciencia de que volvimos a una actitud, a un comportamiento anterior, porque ya tenemos un registro de lo diferente. Yo ya me puedo dar cuenta. Y ahí también es como más fácil decir, bueno, ¿qué elijo? ¿Elijo quedarme con el automático con el que venía o vuelvo a poner mi compromiso en juego teniendo el registro de que ya lo hice, ya pude una vez, entonces puedo hacerlo otra vez? Exacto, tal cual, tal cual. Y es también permitirnos, porque a veces queremos la perfección, queremos que cuando hagamos un cambio todo nos salga bien y si no nos sale bien es que no podemos con ese cambio. Entonces es más fácil tomar esa decisión de volver a lo anterior que ser valiente y decir, bueno, está bien, no me gustó que haya recaído, pero puedo levantarme y seguir. Claro. Así que es esa conciencia que te va permitiendo, y bueno, por eso todos estos conocimientos, entrenarnos a nosotros mismos a través del autoconocimiento, a través de todas las áreas del crecimiento personal, a través de incansablemente aprender sobre cómo nos estamos relacionando con nuestro cerebro, es una gran luz para poder avanzar en este camino y cada día estemos más cerca de lograr lo que más deseamos, porque no, o sea, porque todos deseamos cosas y todos deseamos quizás eh, sueños súper utópicos y quizás sí lo podamos lograr y quizás no lleguemos a la grandiosa utopía, pero sí lleguemos a algo parecido. Y eso ya va a ser mejor que quedarte pensando si qué hubiera pasado si hubieras hecho lo que tenías ganas de hacer. El cementerio está lleno de eso, de personas que se fueron deseando ser otra persona, deseando hacer otra cosa que la que estaban haciendo. Entonces, estamos hoy preparados porque estamos despertando, la humanidad está despertando, y estamos preparados para hacer los cambios que nos lleven a convertirnos en ese ser que verdaderamente deseamos ser. E incluso le vamos a hacer tanto bien al planeta, porque en ese camino estoy segura de que
el amor que tenemos para ofrecerle al mundo y ese don y ese talento único que solo nosotros le podemos ofrecer, va a emerger. O sea, es como Claro. permitirnos también que otras personas disfruten de nuestro talento y de nuestro don, ¿no? Porque creo que también a veces somos con ese, yo también digo, bueno, pero es que no lo voy a hacer porque me da un poco de miedo y muchas veces he estado en ese lugar. Y después dije, pero si yo tengo algo más grande para ofrecerle al mundo, ¿por qué voy a dejar que este miedo me limita? Porque hay otra gente que está necesitando lo que yo tengo para darle. Y así con cada persona en el mundo. O sea, es dejar de pensar en mí y empezar a pensar en el bien mayor que le voy a poder hacer a muchas personas. Y eso es lo que a veces me ayuda a moverme de una manera activa. Dejar de pensar en mi drama psicológico. Salir de mi drama psicológico y decir, hay personas más importantes que yo que necesitan esto. O sea, ¿qué hago pensando en mí? Tengo que salir de mí para Totalmente. poder ayudar a otros. Y bueno, Te eso también me juro, ayuda a los cambios. sí, me acordé, de acuerdo a lo que te estoy escuchando, me acordé ayer en una de las clases que damos, que tengo la suerte de acompañarla a Grace en Espacio Namasté. En la clase del nivel practitioner estábamos viendo justamente un poema de Marianne Williamson que habla, los invito a que lo lean, una de las frases es, nuestro temor más profundo no es el miedo al fracaso, sino que nuestro temor más profundo es el miedo a brillar. Y cuando nosotros brillamos, inspiramos a otras personas a que también lo hagan. Tal Y cual. como a veces nosotros tomamos los fracasos, las etiquetas que les ponemos como fracasos y cómo los fracasos a veces tienen mala prensa, cuando en realidad es gracias a los fracasos que logramos hacer o ser lo que hoy estamos siendo. Un Tal. bebé cuando está aprendiendo a caminar, se cae y se vuelve a levantar, o sea, no se queda tirado en el piso, ay, no puedo, no. Fracasé, ay, fracasé. Claro, fracasé y no puedo, no. Y si no, en la historia hay un montón de casos que son de éxitos porque hubo 1000 fracasos antes. Tal cual. Llegaron al éxito porque se animaron, probaron, no fue como esperaron, volvieron, no fue como lo esperaron, volvieron, así hasta que lo lograron. Es así. Tal cual. Tal cual. Y para mí la clave ahí es aprender a ponerle pausa al automático, elegir salirte de tu propio drama, el me, el mi, yo, que el drama psicológico lo vemos en el curso, porque es algo que está dictando todo el tiempo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces, si aprendemos a gestionar ese drama psicológico, podemos avanzar de una manera que otros se benefician. Se benefician a través de nosotros y la verdad que es grandioso que cada uno de nosotros se reconozca como grandioses, porque la verdad que adentro de nosotros hay un potencial ilimitado. Y todo esto es parte de ir conectando con ese potencial ilimitado, porque a veces hablamos y eso queda como una utopía, como una ilusión, potencial ilimitado, ¿qué es eso? Pero con todo lo que te estamos contando, de cómo funciona el cerebro, de cómo podés iluminar las fases del cambio, de cómo podés verdaderamente tomar el dominio sobre tu atención, tenés ya un bagaje de herramientas para avanzar en el camino que desees. Entonces, y te regalamos el webinar. Ahora me acabo de Ah, acordar, sí, cierto. impulsarte en ese cambio que querés lograr y con muchísima más información sobre esto, te invitamos el viernes 18 a un webinar a las 19 horas y podés inscribirte ya sea por el feed de Noé, que vas a encontrar un link, o por mi feed, que también está el link. Así que eso también va a estar impulsando cualquier cambio, o sea, todo tu crecimiento personal, espiritual y profesional, porque el profesional de hoy no es el mismo de ayer y hoy el profesional necesita desarrollar habilidades blandas y mucho de lo que te estamos compartiendo tiene que ver con las habilidades blandas. Y en otro vivo podemos hacer algo sobre las habilidades Tal blandas, cual. que me parece muy importante empezar a ser conscientes de que para trabajar de acá a 5 años, el autoliderazgo va a ser uno de los requerimientos básicos. Básicos.
Entonces, si no sabemos reducir el estrés y la ansiedad, es imposible autoliderarnos, Claro, porque tal cual. autoliderarnos empieza por dominar el pensamiento y la emoción, y a partir de ahí escalarlo. Pero bueno, es, es impulsarlos a que se animen a ir hacia su mejor versión diariamente. Bueno, Y bueno, por lo pronto, repito la invitación que vos hiciste, Lore. Se pueden inscribir, repito lo que dijo Lore, el link de inscripción está en el feed de ella, está en mi feed, pero de expansión energía, ahí lo van a encontrar, está en la parte de la bio. El webinar es gratuito, simplemente se tienen que inscribir y el día anterior le vamos a estar mandando el link de acceso a la sala. Y por otro lado, aprovecho para invitarlos porque el 23 vamos a estar comenzando el curso Cómo maximizar las funciones de la mente con Lore. Van a ser 4 encuentros los días miércoles desde las 7 de la tarde, hora argentina, hasta las 9 de la noche, ¿sí? Así que genial. las propuestas son variadas. El otro miércoles, por lo pronto, también nos vamos a encontrar con otro vivo. Así que Buenísimo. preparen preguntas, lo que quieran Preparen saber. preguntas, preparen el mate o la bebida que mejor les guste para compartir y que este camino sea divertido, porque la verdad que crecer y estudiarnos a nosotros mismos no tiene por qué ser aburrido. Si bien es intenso muchas veces, no tiene por qué ser aburrido. Podemos hacerlo divertido al camino, ameno. Y, y bueno, y acá Tade me acaba de poner un recordatorio que lo voy a mostrar, sí, para recordar las 6 fases del cambio, ¿sí? Ah, Que me qué pidió Lili. buena ese Qué bueno. asistente, por favor. Sí, cuando me ayuda Tade, te juro, o sea, él está acá, bueno, pero va escuchando y yo a veces me olvido. Y cuando me ayuda te digo, ay, qué bueno, gracias, mi amor. Sí, gracias, gracias. Bueno, Lili, intenso es igual a más vida. Ja, es igual a más vida. Muy bien. Bueno, Tade es coach ontológico y tiene una mirada muy profunda también y alguna vez quizás se anime a participar del vivo y también compartir su mirada, que es muy bueno. Gracias, Tade, pone Lili. Hermoso, muchas gracias. Gracias, Lili. Bueno, ¿estás preparada para anotar, Lili? Así anotamos. Primero, la primera fase es la precontemplación, ¿sí? La fase que dije que por ahí nosotros nos damos cuenta porque no asociamos la acción o la persona o el lugar o lo que sea que nos genere malestar con el malestar. En ese momento estamos en la nube, en el automático, experimentando la vida y quejándonos, renegando o experimentando mucho estrés y ansiedad sin darnos cuenta de qué es lo que nos está generando eso. Después tenemos la contemplación. La contemplación es cuando ya hicimos consciente, epa, nos damos cuenta o pusimos pausa en el automático, si entrenamos la atención. Es como eureka, uy, esto es lo que me está haciendo mal también. O hice un profundo proceso de autoconocimiento, me llevó a una autorreflexión y tomé la decisión de hacerme responsable de lo que estoy experimentando en relación a tal o cual cosa, persona, lugar o lo que sea así que esté pasando, porque eso es tomar el control de nuestra vida, hacernos responsable y bueno, a partir de ahí tengo que elegir. Ese es el tema, que a veces la precontemplación es abstracta, porque es estar en negación, pero se la llama precontemplación, porque a veces nos damos cuenta, pero no queremos darnos cuenta. Es como Ah, evadimos y eso es estar en negación hasta que llegamos a la contemplación, de la contemplación a la preparación. Basta de decir basta, basta de esto, quiero algo mejor, merezco algo mejor, sé que soy capaz de lograr algo mejor y voy a buscar a alguien que me ayude, porque quizás sola, eh, siento que me faltan herramientas y voy a ampliar mi campo de posibilidades conectando con otras personas que quizás ya transitaron el camino y conocen lo que me falta a mí. Y eso da mucha confianza al cerebro y es una mejor forma de transitar con menor resistencia. Y después tenemos la acción, porque de ahí ya tenemos que poner en acción el plan de acción que traíamos, y la acción ya teníamos en la cuarta. La acción es la cuarta, ¿sí? La acción es la cuarta. Y después tenemos el mantenimiento, que es después estar manteniendo infinitum, continuo,
ese hábito que nos va a llevar a una mejor vida. Y a veces tal vez me dice, lo más loco es que dejamos de hacer lo que nos hace bien. Porque ya, o sea, ya nos hizo bien, hemos logrado el resultado y de pronto dejo de hacer lo que me hizo bien. Eso es re loco. O sea, dejamos de hacer lo que nos hace bien. Eso jamás debería ser una opción. Dejar de hacer lo que nos hace bien. Así que el mantenimiento para mí debería ser ponernos un plan de acción o, bueno, yo lo pongo en el almanaque y mantenerlo. Si un día no lo puedo hacer, no pasa nada. Somos seres humanos y al otro día continuamos. Pero que sea algo continuo, la mejora continua, la clave. Y entender que esa parte de que si paro un día es una recaída, entre comillas, o que puede ser que experimente un conflicto emocional que me esté costando procesar y eso me haga poner pausa en ese mantenimiento. Eso también puede pasar. Y eso me lleve a una recaída más profunda. Claro. Puede pasar. Y lo trabajo con algunas personas en las sesiones personalizadas. Pero después que resuelvo el conflicto, vamos, momento de continuar, a levantarnos, a remangarnos y a seguir con el proceso de mejora continua. Así que Lili, esas son las 6 fases del cambio. Cualquier cosa me estás preguntando o me preguntas en clase me mandas un mensaje. No hay ningún problema, te estaré respondiendo lo que necesites. Bueno, genial. Un montón de info. Mil gracias a las dos. Pone Lili, Gracias gracias a vos. por estar, gracias. Gracias, Gracias. crecer feliz. La verdad que para mí esto de compartir el crecimiento personal me hace muy feliz. O sea, crecer feliz no sé, creo que eso es lo que necesita el ser humano. Sentirse que está creciendo, porque esa mejora continua llena nuestro espíritu, nos llena de luz, de amor. Ay, bueno, es como muy Claro. bonito. Y así que gracias, No, gracias a por vos. me encanta compartir con vos este camino y compartir a las personas conocimientos, herramientas importantes. Eh, bueno, eso es algo que amo mucho hacer con Ya lo vos. sé. Y yo te agradezco también. Bueno, yo también agradecida de que las personas que están del otro lado elijan escucharnos y deseo que realmente tomen lo que les sirva. Cada uno tiene un camino y cada uno empieza por donde lo está necesitando en este momento. Así es, Así- tal. Bueno, no sé ni qué hora es. Bueno, sí, son las 8:25, nos repasamos, así que nos estamos yendo. Averigüé que ahora el vivo ya no se corta en una hora, por esto de la pandemia se alargó, por eso no nos están avisando de que se corta. Bueno, Y bueno, nos pasamos un poquito, pero espero que todo haya sido de gran valor para ustedes y esperamos haberlos impulsado, sobre todo, hacia la acción. Amo la acción. Y les dejo esta frase de Platón, ¿sí? El que lee y es como el que aprende y no acciona o no practica, es como el que ara y no siembra, ¿sí? Así que les dejo esa frase que me parece que hace mucho sentido, la uso mucho en mi vida, le digo, yo me la anoto para recordarme que tengo que accionar, si no, no pasa sí, la recompensa está en la acción, sí. Si no queda todo en la nube y tengo que accionar. mira, qué linda metáfora. Bueno, gracias, Lore, gracias por compartirla. Gracias a vos, prima, gracias. Gracias por todo lo que estabas brindando y esto es de impulso para muchas personas, así que igual, vamos a estar. Gracias. Bueno, Gracias a todos. gracias a todos. Y Lore, necesito que me instruyas cómo, escucha esta pregunta, ¿cómo Bien, cierro el vivo y lo guardo? bien, bien, perfecto. ¿Viste que ahí arriba hay una X? Sí, Bueno, esa X lo apretás y se cierra. Se cierra. perfecto. Y automáticamente te va a aparecer un cartel que te va a preguntar si lo querés guardar o lo querés eliminar. Guardar, si lo querés guardar. Entonces la idea es que lo guardes y ahí te va a preguntar si lo querés publicar en el feed o lo querés publicar en IGTV. Fíjate bien esos comandos porque yo los otros días toqué mal, puse IGTV y no queda en el feed. ¿Te acordás? Y Sí, después fue.
Entonces, fíjate si vos podés verle bien a ustedes. Gracias, Bueno, Adri. Gracias, gracias. gracias a todos. No solamente se llevan herramientas de autoconocimiento, sino que también ya aprendieron cómo guardar un vivo. En vivo. Gracias, Lore. Bueno, nos Como vemos verán, el próximo Lore miércoles. tiene mucho conocimiento. Bueno, en esto, tutoriales. Yo les confieso que para toda la tecnología de todo lo que es red, tutoriales. Me ayudan muchísimo los tutoriales. Bueno, gracias a todos. Sí, Nos gracias por estamos viendo el otro miércoles a las 7 de la tarde por tu feed, Lore, ¿verdad? Por tu Instagram. por mi Instagram. Perfecto. Los Listo. esperamos por mi. Chao, Adiós, chao. adiós. Gracias. Chao, chao.